Muy bien, gracias Jay. Buenas noches con todos los presentes. Bueno, vamos a continuar como decíamos ayer. La salud o el proceso de la salud es un proceso económico porque es la secuencia de la utilización de los recursos que se transforman en actividades las cuales nos van a dar resultados, ¿sí? Vamos a enfocarnos con el propósito de conocer y aprender los principales indicadores económicos que se utilizan para hacer una evaluación de las decisiones que se toman en el campo de la salud pública. Vamos a concentrarnos en este último eslabón, en el eslabón de los resultados, lo que nos va a permitir entender lo que vamos a explicar después. Porque cuando hablamos de resultados en salud, vamos a poder diferenciar tres tipos de resultados. Desde la jerga económica, desde el punto de vista de la economía de la salud, los resultados que uno puede obtener en salud se pueden denominar efectos, se pueden denominar utilidad o se pueden denominar beneficio. A ver, ¿de qué trata cada uno? ¿Qué cosa es un efecto? Un efecto, recordándoles que el término corresponde a un lenguaje técnico, a la jerga de la economía de la salud, un efecto es un resultado. Estamos claros, creo que hasta ahí todo bien, ¿no? Un efecto es un tipo de resultado que se caracteriza por ser cuantificable, es decir, algo que se pueda medir de manera cuantitativa, de manera objetiva. Entonces, todo resultado sanitario que pueda ser medido bajo estas condiciones, es decir, de manera cuantitativa, a través de una unidad física, va a denominarse efecto. Por ejemplo, cuando le bajamos la temperatura a un paciente febril, le aplicamos un antipirético, eso nos va a dar un resultado que puede ser la normalización de la temperatura. Y este resultado lo podemos cuantificar a través del termómetro, ¿no es verdad? Lo mismo sucedería con la presión arterial. Si viene un paciente con una crisis hipertensiva, le damos el tratamiento correspondiente y al poco tiempo, volvemos a medir la presión arterial para ver si se ha normalizado. Y entonces podríamos seguir con los ejemplos, como en el caso de una hiperglicemia, como en el caso de cualquier situación donde existe la posibilidad de saber si hemos logrado un resultado a través de una medición cuantitativa. Entonces, para nosotros, bajar la temperatura, bajar la presión arterial, normalizar la glicemia, etcétera, etcétera, corresponde a la práctica médica general, ¿no? Pero para los economistas, cualquiera de estos resultados que se obtienen como consecuencia de la intervención o el acto médico, cualquiera de estos resultados se llaman efectos. ¿Ya? En términos económicos, así se denominan a todos los resultados sanitarios que pueden ser cuantificados. En segundo lugar, tenemos la utilidad. La utilidad es también un resultado sanitario. Recuerden que estamos hablando de los procesos de salud. Pero a diferencia del efecto, la utilidad es un resultado sanitario que no se puede cuantificar, al que solamente vamos a poder medir o valorar de manera cualitativa o subjetiva. Entonces, haciendo un ejemplo similar a los anteriores, si algún paciente viene con un dolor de cabeza y tú le das el analgésico y a los minutos quieres saber si ya le calmó el dolor de cabeza, ¿qué aparato usamos para medir el resultado? O si viene con un dolor tipo cólico abdominal, le damos también Suplidan compuesto a la vena. ¿Cómo sabemos o qué aparato utilizamos para medir si ya le calmó el dolor? Entonces, es evidente
que buscando la respuesta nos damos cuenta de algo que ya conocíamos, que no existen aparatos para medir el dolor de cabeza ni el dolor cólico abdominal. Y entonces, ¿cómo sabemos si hemos logrado el resultado? Preguntándole al paciente, ¿cómo se siente? ¿Le sigue doliendo? O en el mejor de los casos, decirle o preguntarle antes de la aplicación del medicamento de 1 a 10 cuánto le dolía. Y luego repreguntarle cuando queremos saber el efecto con alguna aproximación. Pero el valor que el paciente nos dé, el valor numérico, no es pues una medición cuantitativa en sí misma, es simplemente la valoración subjetiva que él le da al dolor en una escala, que puede ser totalmente diferente para otro paciente en similares condiciones. Entonces, este tipo de medición o de resultado, que solo se puede medir cualitativamente o subjetivamente, se conoce como utilidad. Y el tercer tipo de resultado se llama beneficio, que es aquel en el cual la medición del resultado sanitario se hace a través de unidades monetarias. Es decir, cuando uno mide un resultado en salud, no en términos sanitarios propiamente dichos, sino en términos de económicos o monetarios. Por ejemplo, si uno quiere saber cuánto gana una persona que ha sido recuperada de su estado de salud, por ejemplo, imagínense ustedes un taxista que todos los días ingresan 200 soles a su economía y un buen rato por una enfermedad deja de ganarlos porque está en cama. Entonces viene a donde ustedes, le dan el tratamiento, lo curan y empieza a trabajar. Entonces la pregunta sería, ¿cuánto ha significado en términos económicos el resultado de haber curado al paciente? Entonces uno podría decir, eso significa que va a ganar 200 soles por día. Entonces, esta forma de medir el resultado sanitario, que es el haberle recuperado la salud, pero en términos de ingresos económicos, se llama beneficio. Igual podríamos medir cuánto significa en términos económicos curar a un paciente tuberculoso que se va a restituir a sus actividades laborales, o cuánto significa el impacto económico de la muerte materna, porque podemos medir la razón de mortalidad materna, sería una forma de medir cuantitativamente el efecto de la muerte materna, ¿correcto? Pero también podríamos medir el impacto económico que tiene en una familia el hecho que una madre fallezca. Entonces, cuando medimos ese evento o resultado sanitario, pero en términos del impacto en la economía, le llamamos beneficio. Bien, entonces, está claro, ¿no? Yo creo que es bastante sencillo, ¿no? Si hasta yo lo he entendido, entonces creo que no hay mayor problema. Ahora, no se les vaya a ocurrir tratar de recordar estos términos o repasar estos términos con el diccionario, mi pequeño de la Rus o mi brullito, ¿no? Porque estos son términos que en el habla normal, en el habla ordinaria, pueden significar otras cosas, pero en términos económicos significan lo que acabamos de indicar. Ahora, un par de palabras adicionales para lo que son los efectos, ¿ya? Los efectos, como ya vimos, son resultados sanitarios que se pueden cuantificar, pero los efectos pueden ser de dos tipos. Puede haber efectos que se llamen eficacia y pueden haber efectos que se llaman efectividad. Términos que ya los hemos visto en la primera clase y simplemente vamos a recordarlos y ubicarlos dentro del vocabulario económico. ¿Qué cosa es la eficacia? ¿Qué cosa es la efectividad? Ambos son efectos, ¿ya? Para empezar. Ambos son efectos. O sea, ¿qué cosas son? Resultados sanitarios que se pueden cuantificar. Eso es lo que tienen en común la eficacia y la efectividad. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la eficacia, empecemos por el primero, la eficacia
es un resultado que se cuantifica, y esto les va a sonar familiar porque ya lo hemos dicho en otro momento, se mide en términos teóricos, estadísticos o experimentales. Y yo, para que recuerden mejor, ponía el ejemplo de la vacuna del COVID, que todos los reportes para poderle dar la autorización para que sean aplicadas a las personas, todos los laboratorios tenían que reportar su eficacia. No reportaban efectividad, reportaban eficacia. ¿Por qué? Porque todas las mediciones o los resultados cuantificados eran realizados a través de ensayos clínicos, o sea, experimentos. Por lo tanto, eran resultados tipo eficacia. ¿Y cuál es la diferencia con la efectividad? Que la efectividad es cuando tú cuantificas un resultado en la población. Y vuelvo a insistir y recomendar que cada vez que ustedes vean efectividad en una pregunta, automáticamente tienen que recordar y evocar y tratar de ubicar el término población, porque es con quien se relaciona. ¿Ya? Entonces, si en una pregunta viene la palabra efectividad, lo más probable es que tengas que buscar entre las alternativas aquella que hable de una medición poblacional, una medición real, y esa puede ser potencialmente la respuesta correcta. ¿Ya? Entonces, la eficacia y la efectividad son resultados cuantificables, o sea, son efectos, pero uno es teórico o experimental y el otro es real o poblacional. No olvidar. Bueno, la utilidad ya hemos indicado más o menos cuál es la característica, que es un resultado cualitativo que se mide de forma subjetiva. Y a propósito de este tema, un par de preguntas que vinieron sobre la utilidad hacían referencia de la calidad de vida, ¿ya? O el bienestar, porque así como medir el dolor de cabeza, la cefalea, o medir el dolor abdominal, de la misma manera, medir el bienestar o medir la calidad de vida también son situaciones subjetivas, ¿no? Cuando uno le pregunta a un paciente, ¿y cómo se siente? Y el paciente te dice, me siento bien, ese bien, o sea, ese estado de bienestar, tiene una carga subjetiva, evidentemente. Por lo tanto, le sumo estos dos ejemplos más a los ejemplos anteriores para que reconozcan la utilidad. O sea, la calidad de vida, el bienestar, son también resultados de ese tipo. Y el beneficio, que ya la memoria visual, para que les estimule el recuerdo, cuando se mide en términos de dinero, cómo la salud impacta en la economía de las personas. Eso se llama beneficio. ¿Y por qué es importante recordar esos términos? Porque luego vamos a ver cómo se organizan en los indicadores de costo-utilidad, costo-beneficio, costo-efectividad. Muy bien, entonces, ¿se acuerdan cuando vimos la lámina en la que yo ponía a un ginecobstetra que estaba pensando cuál era la decisión mejor que debía tomar respecto a la gestante en trabajo de parto? Ya, eso en realidad correspondía a la evaluación obstétrica, ¿no? De la gestante y del feto. ¿Ya? Entonces, así como hay evaluaciones obstétricas en el campo obstétrico, evidentemente, también hay evaluaciones económicas en el campo de la salud pública. Y para ello, de la misma manera que el ginecobstetra necesita indicadores obstétricos, en la salud pública necesitamos indicadores económicos, los que nos van a ayudar a tomar una buena decisión, igual que los indicadores obstétricos le ayudan al gineco a tomar su mejor decisión. Entonces, a ese proceso se llama evaluación económica de la salud y consiste en establecer la relación entre el costo y el resultado que quieres obtener. ¿Qué cosa era el costo? ¿Recuerdan? El costo era el valor monetario de usar un recurso. ¿Y qué cosa era el resultado? Era lo que se obtenía como consecuencia del proceso de la salud. Entonces, hacer una evaluación económica consiste en sopesar, en relacionar lo que es el costo que usas con el resultado que obtienes.
¿Ya? 3 segundos de reglamento para que procesen esa información. ¿Ah? Evaluar económicamente un proceso significa relacionar el costo que se utiliza con el resultado que obtienes. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es obtener el máximo resultado con el menor costo. ¿Y cómo se llama eso? Eficiencia. ¿Qué cosa era la eficiencia? Obtener el mayor resultado con el menor costo posible. ¿Y qué decía el lado B del disco? Lograr el máximo resultado con el menor uso de recursos, porque recuerden que el costo es igual al uso de recursos. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que la evaluación económica no es otra cosa que la evaluación de la eficiencia, pues. O sea, cuando uno hace una evaluación económica, lo que busca medir en realidad es la eficiencia de los procesos. Y como les dije en la primera clase, la eficiencia es lo más importante en estos tiempos modernos donde los recursos cada vez son más escasos y por lo tanto hay que tratar de usarlos de la mejor manera y eso se llama eficiencia. Entonces, la relación entre el costo y el resultado nos llevan a plantear diferentes indicadores de tipo económico, entre los que vamos a resaltar, porque son los que han venido en exámenes, 3 como los más importantes. El costo-efectividad, el costo-utilidad y el costo-beneficio. Es decir, estos indicadores relacionan el costo con el resultado, ya sea a nivel de efecto, como la efectividad, a nivel de utilidad o a nivel de beneficio. Y estos 3 tipos de indicadores te van a ayudar a saber si tu decisión es la más eficiente, ¿ya? Porque en gestión, tomar la mejor decisión significa ser más eficiente. Y eso lo vas a saber a través de estos indicadores. Vuelvo a reiterar, así como el ginecobstetra toma la decisión de enviar a la gestante a una cesárea, no lo hace porque se le ocurrió o porque simplemente le gusta la cesárea. Lo hace porque hay un indicador de sufrimiento fetal agudo, un indicador de preeclampsia, un indicador de repente de placenta previa. ¿Se dan cuenta? O sea, el ginecobstetra evalúa indicadores para que en base a esos indicadores tomar la decisión más correcta en la gestante. Bueno, igual esa misma función cumplen estos indicadores. Como vuelvo a repetir, son muchos más indicadores, pero con que sepan estos 3, pienso que es bastante y es suficiente. Esta es una lámina que resume un poco todo lo que hemos dicho, ¿ya? Todo. Es una lámina resumen que los invito a repasar ya en la tranquilidad de su hogar, ¿ya? Mientras todavía no haya presencialidad. Miren, ahí está todo el resumen, ¿no? La evaluación económica de la salud, siendo la salud un proceso que parte de recursos que se usan para convertirse en actividades y obtener resultados, ¿no es cierto? Y el objetivo de la evaluación económica es medir la eficiencia. ¿Qué cosa es la eficiencia? La relación entre el costo y el resultado. ¿Cuántos tipos de resultado hay? 3, el efecto, la utilidad y el beneficio. El efecto es cuantitativo y puede ser de 2 tipos. Puede medirse teóricamente, ¿cómo llamamos a eso? Eficacia, o puede medirse poblacionalmente, efectividad. La utilidad es una medición de tipo cualitativo, subjetivo, y el beneficio es una medición de tipo monetario, es un resultado medido en términos monetarios, ¿no? Y para medir esa relación usamos los indicadores económicos como los que habíamos mencionado. La relación que hay entre el costo, o sea, el recurso que usas, y la efectividad que se obtiene, el costo o el beneficio que se obtiene, y el costo o la utilidad que se obtiene. Doctor, ¿y cuál de los 3 es el mejor? Es que no hay uno que sea el mejor. Es como si tú me preguntaras, doctor, y para evaluar si una gestante debe ir a cesárea o darle chance vaginal, ¿cuál es el mejor indicador obstétrico? Ustedes mismos se responderían, no hay uno que sea el mejor. El arte de la decisión pasa por evaluar todos los indicadores que tengas. Mientras más indicadores tengas, o sea, mientras más información tengas, tu decisión va a ser mejor. Entonces, igual en economía no hay un solo indicador, hay varios indicadores. Lo único que estoy diciéndoles es que de esa gran selección de indicadores, o de esa gran cantidad de indicadores, hemos seleccionado estos 3
que son los que han venido con más frecuencia en exámenes, ¿no? Entonces, no hay un solo indicador, el asunto trata de evaluar la mayor cantidad de indicadores que se pueda. Entonces, acá está una lámina de resumen también de cómo son las características de estos indicadores: costo-efectividad, costo-utilidad, costo-beneficio. Esto ya es tarea para la casa, chicos. Y con eso habríamos cumplido una de las partes más importantes de este capítulo, que era enseñarles cómo reconocer y cómo interpretar los indicadores económicos, ¿no? Cuál es el uso que tienen, cuál es la finalidad de estos y de qué trata cada uno de ellos. Entonces, con esa información, cualquier pregunta que venga al respecto, la van a poder responder con mucha facilidad, ¿ya? Ahora, vamos a hacer, para terminar de cerrar el capítulo de economía de la salud, algunos aspectos un poco sueltos, ¿no? Por ejemplo, el gasto en salud. ¿Qué es el gasto en salud? Podría ser que alguien que escuche o lea en una pregunta de examen gasto en salud, se le venga a la cabeza, y es mi deber advertirles que no cometan ese error, que el gasto en salud es lo que el gobierno gasta en salud, lo que está en el presupuesto de la República, que se aprueba todos los años a nivel de Congreso. O sea, ese dinero que el Estado destina a salud, eso pues será el gasto en salud. Y no es así. El gasto en salud es todo el dinero que se destina o que se usa para la salud de la población. Y evidentemente, cuando yo hablo de todo el dinero que se utiliza para financiar las actividades de salud, una gran parte de ello es el presupuesto del gobierno, que maneja el Ministerio de Salud. Pero no es solo eso, también ahí debo meter al dinero que mueve salud, al dinero que mueven las empresas privadas, ¿ya? Los gobiernos locales, las parroquias a través de los centros de salud parroquiales, etcétera, etcétera. Y además, lo he dejado al último porque es una cantidad muy importante. ¿Saben qué falta dentro de esta torta que constituye el gasto en salud? Porque así lo tienen que recordar de manera didáctica, ¿no? El gasto en salud es como una torta, ¿sí? Una torta que tiene pedazos grandes y pedazos pequeños. Y uno de los pedazos más grandes es el del gobierno, o sea, es la tajada más grande. La de salud, digamos, es mucho más pequeña, y el resto de instituciones son pedacitos más pequeños, ¿no? Pero hay un segmento que por mucho tiempo fue hasta más grande que el pedazo de la torta que correspondía al gobierno, o sea, del dinero que el gobierno destinaba a salud. ¿Saben cuál es ese pedazo grande que hoy día ya está más o menos en segundo lugar de tamaño en el gasto en salud? El bolsillo de las personas. Acá está. La línea roja corresponde a lo que llamamos el gasto de bolsillo. ¿Qué cosa es el gasto de bolsillo? El gasto de bolsillo es el dinero que se destina a salud, pero que no viene ni del gobierno, ni del seguro, ni de las clínicas privadas. ¿Saben de dónde viene? Viene de las personas de a pie que gastan de su bolsillo, por eso se llama gasto de bolsillo, cuando van a la farmacia a comprar un medicamento, o van a un laboratorio y pagan con su propio dinero un examen o una prueba de laboratorio, o van y pagan una consulta particular. Es decir, el dinero que la gente gasta directamente de sus recursos, eso se llama el gasto de bolsillo. Y ese gasto de bolsillo, si ustedes se dan cuenta, prácticamente equivale casi a la misma cantidad de todo el dinero que el gobierno destina al tema de salud. Y por tercer lugar está el seguro social, ¿ya? Este es salud. Y muy por abajo ya están los demás, ¿no? Los que gastan ya una cantidad mucho más pequeña proporcionalmente. Entonces, el gasto en salud es la torta grande que se divide
en diferentes sectores, en diferentes segmentos. Y los segmentos más grandes, repito, son tres: el gasto del gobierno, el gasto del bolsillo y el gasto del seguro social. ¿Ya? Y los privados, las sanidades y los demás son pedacitos más pequeños. Entonces, eso es importante tener claro. En esta lámina es un cuadro comparativo del gasto en salud como parte del Producto Bruto Interno, del PBI de diferentes países, ¿no? Un poco para que por cultura general puedan ustedes comparar, ¿no? El Perú es uno de los que tiene uno de los menores gastos en salud, lamentablemente, ¿no? A nivel mundial, de manera comparativa. Otro concepto, aparte de gasto en salud, que también es importante recordarles, es el índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano es un indicador que nos permite medir, como dice su nombre, el desarrollo de los países, pero el desarrollo basado en términos de las personas, por eso se llama desarrollo humano. Y el desarrollo humano tiene tres variables, no solamente es el tema del dinero, sino también es el tema de la salud y el tema de la educación. Miren ustedes que este indicador está constituido por la esperanza de vida al nacer, o sea, la longevidad, que es la parte, digamos, económica del desarrollo, perdón, la parte sanitaria del desarrollo, el nivel educacional y la parte económica, que sería el ingreso per cápita, o sea, cuánto dinero genera en promedio cada persona en ese país, ¿ya? Y entonces, producto de estos tres parámetros, se tiene un indicador que se llama el índice de desarrollo humano, ¿ya? Que es el que mide el desarrollo de los países a través de estas tres variables, ¿ya? No olvidar. Y para terminar esta sección de la economía, de la salud, aquí es también donde tenemos que hablar algún par de cosas del aseguramiento en salud, ¿no? La tendencia a nivel mundial en los países es a construir sistemas de aseguramiento universal en salud o aseguramiento en salud. ¿Por qué? Porque en principio existe una brecha de población en todos los países. Esta brecha en algunos es más grande, en otros es más pequeña, pero siempre hay una brecha en donde existe una población que no tiene ningún tipo de seguro de salud. Y cuando tienen una eventualidad de salud, pues se la pelean día a día, se bandean como puedan, como dicen los muchachos, ¿no? Entonces, en el Perú, aproximadamente el 75% de población tienen algún seguro de salud. Significa que de los 33 millones de peruanos que somos aproximadamente, hay un 25%, una cuarta parte de peruanos que no tienen ningún seguro, ¿ya? Y eso no es poca cantidad. Si ustedes sacan la calculadora, se van a dar cuenta que estamos hablando de una cantidad de millones de personas importante, que no tienen seguro ni de salud, ni SIS, ni privado, o sea, no tienen, simplemente están expuestos a cualquier eventualidad en salud. Y esto es lo que va a existir en todos los países. Vuelvo a repetir, algunos tendrán más población sin seguros, otros tendrán menos población, pero el hecho es que prácticamente la mayoría de los países en el mundo tienen este problema. Y ante ello, la OMS dijo a inicios de este siglo, hace 21 años, que todos los países tenían que reducir el regresivo gasto individual en salud y crear sistemas de financiamiento y prepago. ¿Qué cosa es prepago? Prepago es seguros. Claro, el prepago no es un... El prepago, pues, no es un tipo de servicio telefónico, por si acaso, ¿ya? El prepago es un término que se usa en economía para hacer referencia a los seguros en general, porque primero se paga, todo seguro, primero se paga y después se usa el beneficio. Por ejemplo, si tú tienes un seguro de tu vehículo, cuando primero pagas tu seguro y cuando ocurra una situación, un siniestro, recién usas el servicio. Si tienes un seguro de tu casa, cuando ocurre algún desastre, primero pagas y cuando ocurre el desastre, haces uso del servicio, del beneficio.
Seguro de vida, ¿ya? Tú vas pagando y ¿cuándo haces uso del beneficio? Nunca, porque se activa cuando te mueres, ¿no? Quienes hacen uso del beneficio son pues tu familia que te va a llorar por lo menos algunos días, ¿no? Entonces, porque luego ya el dinero calmará un poco las penas, ¿no? Pero ese es el enfoque de prepago. Primero se paga para luego hacer uso del seguro o del beneficio del seguro. Y lo mismo ocurre en salud, ¿ya? El SIS, es salud, los seguros privados. Nosotros tenemos que aportar y luego, cuando tenemos la necesidad, nos beneficiamos del servicio. Claro, en el SIS es un poco distinto porque quien paga es el gobierno, ¿no? Ese es un subsidio, pero el principio en general es ese, que primero tiene que haber un dinero que esté allí presente para poder cubrir los gastos que demande tu atención de salud, ¿no? Muy bien, entonces el aseguramiento en salud, en otras palabras, es una indicación de la OMS. Y el Perú hizo caso a esta indicación y el año 2009 aprobó la ley del aseguramiento universal de salud o en salud, que dio inicio al proceso de construcción de un seguro para todos. En otras palabras, esta ley de hace 12 años mandó que el país organice un seguro para que los 33 millones de peruanos tengan este beneficio, y no solamente el 75, el 80 o el 85%, sino todos. Por eso se le llamó seguro o aseguramiento universal en salud. Esta ley establece los siguientes principios del aseguramiento. Y pongo esta lámina porque hace algunos años vino una pregunta que hacía referencia a estos principios de la ley. Entonces, los principios de la ley son participación, tiene que haber una efectiva participación ciudadana, los derechos no se renuncian, es irreversible, la salud es un derecho irreversible, la equidad, que es darle más al que menos tiene, la integralidad de la que ya hablamos cuando hicimos la clase del modelo de atención el modelo de salud del país, que es el MCI, ¿no? El modelo de los cuidados integrales de salud, la unidad, que tiene que ver que debe haber un solo sistema, un único sistema, la solidaridad, que debe pagar más el que tiene más para atender a todos los que se necesite, ¿no? Y la universalidad, que vuelvo a repetir, es garantizar todo ese sistema a todos los peruanos. No debe quedar un solo peruano fuera de este esquema de aseguramiento. En ese proceso estamos hace 12 años tratando de construirlo con algunas dificultades, la mayoría de las cuales son de tipo económico, es decir, garantizar que exista financiamiento para atender la salud de todos los peruanos, de los que pagan y de los que no pagan. Ese es el gran reto. Hay un problema ahí de tipo económico, porque existen 3 maneras de financiar los seguros. La primera manera es el régimen contributivo, que corresponde a lo que hacemos a nivel del seguro social o a nivel de las clínicas privadas. En otras palabras, el seguro social y las clínicas privadas funcionan con el aporte o la contribución de sus asegurados, ¿ya? El gobierno no pone ahí nada de plata, ¿ya? Entonces, el régimen contributivo es una forma de financiar desde el bolsillo de los ciudadanos, ¿no? O de la actividad privada, si quieren. El subsidiado es el régimen público, y ahí sí entra el gobierno. Y en el Perú, el régimen subsidiado corresponde al SIS, al Seguro Integral de Salud, ¿ya? Entonces, digamos que el contributivo es privado y el subsidio es público, ¿no? Por definición, subsidio es cuando el gobierno paga para brindar un servicio a una población que no puede pagar. Ese es un subsidio. Y el régimen semisubsidiado o mixto, que es aquel en el cual
el gobierno o el Estado debe poner una parte y la otra parte la debe poner la población con menores recursos, ¿no? Pero que tienen finalmente recursos, o sea, no son pobres, pero tampoco están en el régimen contributivo. Entonces, esta forma mixta es más o menos la que representa el principal problema. ¿Por qué? Porque en el contributivo ya está una cantidad de la población, ¿no? Tanto en el seguro social como en la parte privada. Ahí está ya cubierto. En el subsidiado, todo lo que es el SIS. ¿Ya? El SIS, las Fuerzas Armadas, los municipios, todo lo que es dinero del Tesoro Público, eso es régimen subsidiado. Entonces, entre el subsidiado más el privado, ahí tenemos más o menos el 75% de gente. Y el otro 25% de personas son las que no tienen seguro por dos razones. Primero, porque no son formales y no contribuyen. Y segundo, porque no son pobres y en consecuencia no les corresponde el SIS. Esta parte de la población, que es la que debería pagar siquiera una parte de lo que corresponde a su seguro de salud, es la que no quiere hacerlo. Existen muchas dificultades y con eso la pandemia, pues esas dificultades se han agravado, ¿no? Porque la gente ha empezado a resentir un menor ingreso económico, entonces si antes era difícil, imagínense ahora es mucho más difícil que ese segmento de población pueda disponer de recursos para pagar siquiera una parte del seguro, pero a la vez esa limitación pues los está dejando en una mayor vulnerabilidad, porque si se afecta a su salud no tienen seguro y en consecuencia ellos van a tener que pagar los gastos que impliquen su atención de salud. Es digamos, es estar contra la pared prácticamente, ¿no? Y ese es el gran problema por el cual hoy día se están diseñando mecanismos, se están viendo formas de qué manera, por ejemplo, se puede aumentar el subsidio para cubrir esas personas. Es decir, en estos instantes hay muchos intentos de ver cuál es el mejor mecanismo para que toda la población tenga un seguro, pero ese es el objetivo, ¿ya? No debemos distraernos de ese objetivo. ¿Y por qué todo esto es tan importante? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué no nos conformamos con el 75 o 80% y el otro 20% pues ya que se las arreglen como puedan, ¿no? Podría ser un pensamiento que alguien pueda ejercer. El problema es el siguiente, que si nosotros no garantizamos que todos tengan un seguro, en algún momento esta población puede entrar en el círculo de pobreza, ¿ya? Y si esta población que no tiene seguro entran en el círculo de la pobreza como consecuencia de tener una enfermedad, entonces se va a convertir en un problema para el Estado. O sea, incrementar el porcentaje de pobreza finalmente le pasa factura al Estado, que somos todos. Por esa razón es tan importante ver el mejor mecanismo para que toda la población esté asegurada. ¿Y eso cómo se entiende? Miren lo que dice esta lámina en la parte de abajo. ¿Por qué es necesario el aseguramiento universal de salud? O sea, ¿por qué es necesario que todos los peruanos tengan un seguro de salud? Y la respuesta simple y sencilla está en el recuadro rojo, para evitar el efecto catastrófico de la enfermedad sobre la economía familiar. Y una vez más reitero la importancia de la relación que hay entre salud y economía, porque yo antes ponía un ejemplo cualquiera, pero hoy día el ejemplo real, concreto, palpable es el COVID. Muchas personas, producto del COVID, han entrado en pobreza porque tuvieron que comprar oxígeno o pagar alguna cama UCI en alguna clínica privada o comprar medicamentos. Y como no tenían seguro, ¿de dónde salía ese dinero? De su bolsillo, pues. Y entonces, sin querer queriendo y de una manera extensiva, el COVID, además de matar personas, además de generar estrés y afectar la salud mental, afectó la economía de una gran parte de la población. Tanto porque dejaron de trabajar
como que tuvieron que atender su salud comprando medicamentos o gastando para atenderse, tanto ellos como su familia. Y entonces ese es el ejemplo vivo, vivencial, de lo que dice este recuadro, que lo vengo dictando hace 15 años, y hoy día se ha hecho pues una lamentable realidad. Porque eso es lo que genera la enfermedad, un efecto catastrófico en la economía de las familias. Entonces, esa mayor cantidad de pobres que hoy día existen en el Perú, que no existían en el año 2019, eso significa una carga para la economía del Estado, ¿ya? Un retroceso, un retraso. Por eso la política de Estado es que todos los peruanos tengan un seguro de salud, de tal manera que en el momento que tengan un problema de salud, una enfermedad, la necesidad de alguna intervención o algún medicamento, no tengan que sacar de su bolsillo, sino que ya estén protegidos con un fondo de seguro que le cubra sus necesidades. Esa es la idea y ese es el objetivo principal. ¿Cuáles son las características de este aseguramiento universal? Bueno, obviamente esa es una lámina didáctica que trata de resumir las características más importantes que debe cumplir un sistema de aseguramiento universal, y son básicamente tres, ¿no? La primera es, como ya su nombre lo indica, y ya lo he dicho en varios momentos, es extender la cobertura de asegurados, es decir, eso corresponde al tema de la universalidad. O sea, este seguro tiene que ser universal. ¿Qué significa? Para todos. Todos los peruanos y los extranjeros debidamente documentados, porque así funciona. ¿Ya? Segunda característica que debe tener el seguro universal, el AUS, Aseguramiento Universal de Salud, que se tiene que ampliar la cobertura de beneficios. Hoy día, si bien es cierto, jóvenes, el 75% de peruanos tienen algún tipo de seguro, no todos tienen el mismo seguro. O sea, no todos el 75% tienen los mismos beneficios. Una cosa es hablar del seguro social, otra cosa es hablar del SIS, otra cosa es lo que te puede brindar la sanidad de las Fuerzas Armadas y policiales, otra cosa es lo que te puede ofrecer las clínicas privadas, ¿no es cierto? Entonces, tú vas a darte cuenta que hay una diversidad, un conjunto de diferentes paquetes de aseguramiento por cada tipo de entidad. Entonces, el Seguro Universal dice que no solamente todos los peruanos tienen que tener seguro, sino que todos tienen que tener el mismo seguro, lo que ya complica más las cosas, ¿no? De todos los sistemas de seguros que tenemos en el Perú, ¿cuál es el más completo y al que se aspira igualar? Es decir, que el paquete de beneficios sea igual a ese tipo de seguro. ¿Saben cuál es? El del E-Salud. E-Salud hoy día es la institución que brinda la mayor cantidad de beneficios o servicios a sus asegurados, ¿no? Entonces, la idea es que los 33 millones de peruanos tengan una cobertura de ese tipo, porque si vamos a igualar a la gente, hay que igualarlas pues hacia arriba, no hacia abajo, ¿no? Y la tercera característica del sistema de aseguramiento universal es que se tiene que garantizar la calidad de la atención. La calidad de los servicios es un requisito sumamente importante también en este sistema que está en construcción y que ojalá dentro de no muchos años pues podamos verlo, ¿no? Y para terminar ya con esto de seguros, hay tres términos del nuevo lenguaje del aseguramiento, los nuevos términos o glosario de términos que se usan y que es importante que los recuerden porque ya vinieron el año pasado y hace 2 años, ya he visto estos términos. Y me refiero a las IAFAS, me refiero a las IPRES y me refiero a las PEAS. A ver, vamos a... Es muy sencillo, ¿eh? Es como aprender un término en inglés, simplemente vamos a saber de qué significa y a partir de ahí no olvidarlos. Las IAFAS son las instituciones administradoras de fondos de salud. En otras palabras, cualquier entidad cuya función sea financiar, digamos lo más sencillo, pagar las atenciones de salud, se llama una IAFA.
Es decir, son las que manejan los fondos, son las que manejan el dinero. ¿Ya? Y las IAFAs más importantes que tenemos hoy día en el Perú son el CIS y el Salud. Son las que mueven el billete grande, ¿no? Ya, esas son las IAFAs. ¿Qué cosas son las IPRES? Las IPRES son las instituciones prestadoras de servicios de salud. ¿Qué cosa era prestación? Espero que su memoria les alcance para recordar la primera clase cuando hablábamos de las funciones del sistema de salud y yo les decía, la segunda función se llama prestación. ¿Y qué cosa era la prestación? Era la atención. ¿Ya? Entonces, las CIPRES son las instituciones donde se atienden las personas. ¿Y dónde es que se atienden las personas? O sea, en términos de salud, en las postas, en los centros de salud, en los hospitales, en las clínicas, en los institutos, en los policlínicos, en los consultorios. ¿Ya? Entonces, cualquiera de estos, desde la posta más humilde hasta el instituto más complejo, ¿cómo se denominan dentro de la nomenclatura del aseguramiento? IPRES. Sí, así, es el único nombre general para todos. Tanto la posta más chiquita es una IPRES como el INEN es una IPRES. ¿Qué tienen en común? Que allí se atienden personas, o sea, se da la prestación del servicio de salud. Entonces, hay uno que paga y hay otro que atiende. Y entonces, ¿qué cosa es la PEAS? PEAS es el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud. En otras palabras, es la cartera de servicios, es el menú, la lista de beneficios que se le van a ofrecer o se le ofrecen a cada persona según su necesidad. ¿Ya? Entonces, cirugías, atenciones de consultorio, pruebas de laboratorio, exámenes de rayos X, todos esos servicios deben estar en una lista. Y esa lista, que es la que debe cubrir la necesidad de las personas, se llama PEAS. Entonces, ¿cómo es que se vinculan las IAFAs, las IPRES con el PEAS? Las IAFAs tienen que pagar lo que está en el PEAS. O sea, la IAFA paga, así está, dólares, lo que está en el PEAS. Y las IPRES tienen que brindar el servicio que está en el PEAS. Entonces, el PEAS, o el Plan Esencial de Aseguramiento, viene a ser el que vincula o articula a las IAFAs con las IPRES. ¿Ya? Entonces, chicos, hoy día, 3 términos nuevos, bueno, para la mayoría de repente, que hay que recordar: las IAFAs, IPRES, PEAS. Y con eso damos por concluido la penúltima clase de Economía de la Salud. Y entramos a la última revisión, nuestra última clase, que en realidad es una mezcla, ¿ya? Es un resumen de 3 temas cortos pero importantes, ¿no? Igual, que han venido en exámenes muchas de esas preguntas. Vamos a hablar un poquito de ética médica o de bioética, un par de palabras sobre medicina legal y finalmente mercadeo social. ¿Ya? Entonces vamos a empezar primero con la ética médica. La ética médica, o también llamada bioética, ¿ya? Es un conjunto de principios que nos ayudan a tomar una decisión cuando se presenta un dilema de tipo ético o moral, una decisión relacionada a los pacientes, claro está, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, los médicos estamos formados para tomar decisiones basadas en evidencias, ya lo hemos repetido varias veces, ¿no? Y la evidencia no es otra cosa que la ciencia. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que hacer lo que la ciencia y el conocimiento actual recomienda, ¿sí? Pero hay situaciones en las que la ciencia, o sea, la evidencia no es suficiente, no es contundente, no es definitiva.
¿ya? Eso lo conocemos todos, ¿no? Porque lo que hoy día es verdad, tal vez mañana sale una publicación que diga que lo que hasta hoy día yo sabía es mentira, pues. Y entonces tenemos que cambiar. Entonces, chicos, la ciencia es relativa, es temporal y a veces es no precisa. Por ejemplo, hasta hoy día existe la discusión si la píldora del día siguiente es abortiva o no es abortiva. Entonces, la ciencia, si bien es verdad, es nuestra herramienta sobre la cual tomamos decisiones, también es verdad que a veces no nos da toda la información disponible, ¿no? Ahorita el COVID es un ejemplo claro de eso. Todavía hay muchas preguntas y pocas respuestas en algunos temas del COVID, de la vacuna contra el COVID, del manejo contra el COVID, ¿no? Entonces, la ciencia pues tiene sus limitaciones. Por otro lado, los médicos para tomar decisiones también nos basamos en el marco legal, ¿no? Eh, eh, Porque puede haber por un lado ciencia, pero por otro lado la ley nos limita o nos regula, ¿no? Hay cosas que el médico no puede hacer si la ley lo prohíbe, por más que la ciencia y el conocimiento, digamos, te permita hacer algo, ¿no? Por ejemplo, el aborto. El aborto, desde el punto de vista científico, técnico, existe un procedimiento, ¿no? Existen las herramientas, existe la técnica, pero simplemente la ley lo prohíbe, entonces existe allí una limitante, ¿ya? O en todo caso lo restringe para algunos asuntos muy específicos como el aborto terapéutico, ¿ya? A diferencia de otros países donde el aborto pues es legal, ¿no? Entonces la ley también juega un rol en la decisión del médico. Pero hay una circunstancia en que a veces la ciencia no te alcanza y la ley tampoco es precisa, y ahí es donde se genera un vacío, ¿no? Un vacío científico y un vacío legal, y ese vacío es al que se denomina el dilema ético, ¿no? Es allí donde la ética toma fuerza y se hace presente como una herramienta para orientar en tu toma de decisiones. Porque una cosa que hay que tener claro, jóvenes, actuar éticamente no significa que vas a actuar porque eres buena persona. O sea, la bondad, ¿no? O el ser muy bueno no significa ser ético. La ética es un tanto más complejo que eso, ¿eh? Y por eso, para actuar éticamente, tienes que conocer los principios más importantes, ¿no? Y ahí es donde llego a la lámina que estamos mirando, a los principios de la bioética. ¿Qué quiere decir? Que para que tomen una decisión en el campo ético, tienes que centrarte en el marco de estos principios, ¿ya? Entonces, repito, no porque seas buena gente y vengas de buena familia, vas a actuar necesariamente éticamente. Porque si desconoces los principios, puede que tu decisión basada en la bondad y en la buena voluntad no necesariamente termine siendo una decisión ética. ¿Ya? Estamos claros, ¿no? Sabemos de qué hablamos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos principios? Los principios más importantes, y estoy hablando de los que vienen en exámenes, porque evidentemente hablar de bioética es un océano de datos y de conocimientos que aún están por explorar, pero nos vamos a ceñir y nos vamos a centrar en lo que viene en las preguntas de examen de residentado. Y les advierto, les informo que por alguna extraña razón que desconozco, en los últimos 8 años han empezado a venir muchas preguntas de bioética, ¿ya? Supongo, ¿no? Presumo que hay la intención pues de tratar de darle más información ética a los colegas, ¿no? Porque un diagnóstico de hace muchos años nos permitió saber que los médicos no conocemos de ética,
¿ya? Y la confundimos con facilidad, ¿no? Entonces, bueno, será por esa razón, pero sea por la razón que fuese, el hecho concreto es que prácticamente en los últimos años siempre han venido preguntas de bioética. Así que chicos, atentos con lo que vamos a explicar. ¿Cuáles son los principios más importantes de la bioética? Son la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Esto es lo que te va a venir, ¿ya? Esto es lo que te va a venir. ¿Qué es la autonomía? La autonomía es un principio que se basa en el respeto al paciente. O sea, para ser ético, un principio es respetar al paciente. ¿Y qué significa respetar al paciente en términos éticos? Significa informarlo sobre su situación y pedirle permiso para una intervención. Entonces, hacer eso con un paciente le da un contexto de ética a tu relación médico-paciente. Y lo digo porque, aunque pareciera que esto es una verdad de perogrullo, que ya es una redundancia, no. Lo digo porque muchos colegas siguen pensando que el médico soy yo y por lo tanto se hace lo que yo digo, ¿no? Porque yo soy el que conozco. Y esa situación, esa relación asimétrica, en donde el médico se posiciona o asume una posición de poder sobre el paciente, puede ser científica, pero no es ética. Es verdad, puede que tú sepas lo que es mejor para el paciente, pero eso no te da derecho a que hagas las cosas sin su consentimiento, ¿no? Entonces, ese es el principio de la autonomía. Entonces, por el principio de autonomía, estamos obligados a informar y luego de informar, pedir permiso. Y ese binomio tiene un nombre, eso se llama el consentimiento informado. Y esto también viene del examen, ¿no? El consentimiento informado es un procedimiento legal que se basa en la ética y que obliga a que todo médico debe pedir permiso por escrito al paciente para que autorice una intervención, como consecuencia de haber recibido la información completa de los beneficios y los riesgos que involucra esa decisión. Entonces, si el paciente recibe la información y está de acuerdo en acceder al procedimiento, te debe firmar un documento por escrito, ¿ya? Y a eso se llama el consentimiento informado, que está basado en el principio de autonomía. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Seguimos LOTEP? Ya. Inclusive ahora que te están vacunando, te hacen firmar un documento de que estás de acuerdo, ¿no? Ese es el consentimiento informado, ¿no? Nadie dice, ya, vacúnenlo porque tienes que vacunar, ¿no? Hay que actuar con ética. Tranquilos, chicos. El segundo principio es la beneficencia. La beneficencia es el principio que nos obliga a hacer el máximo esfuerzo por hacer el bien. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, haz el bien hasta que te duela, ¿no? Bueno, ese principio se llama beneficencia. Y ese es un principio que nos obliga a tener una actitud proactiva frente al paciente, ¿ya? En donde no debemos rendirnos ante la negativa de un paciente cuando sabemos que esa negativa pone en riesgo su vida, ¿ya? Entonces tenemos que insistir y tenemos que cansarnos hasta lograr convencer al paciente para que permita su intervención. Una gestante, por ejemplo, que no quiera ir al hospital a atender su parto, que es un parto complicado, y le dice, señora, vamos a llevarla al hospital porque ha sido a visitarla a su casa, y te dice, no, no quiero que me atiendan acá, y tú sabes que es imposible atenderla allí porque esa señora necesita una cesárea. Entonces, si la señora te dice, no, no quiero,
¿Qué tienes que hacer tú? Simplemente hacerle firmar un documento de exoneración de responsabilidad, diciéndole por si acaso lo que pasa es culpa de usted. Claro, esa es una opción de tipo legal, pero no es ético. ¿Qué dice la ética? La ética dice que tú tienes que insistir, insistir, insistir hasta convencer. Y ya si al final de tanta insistencia ya te quieren pegar, eso es otra cosa, ¿no? Si ya estás poniendo en riesgo tu vida, si ya te empiezan a mirar feo el esposo, la familia, recién allí, pero al final, cuando ya te quedan 3 ATPs para escapar, allí es donde firman la exoneración de responsabilidad, pero no al principio, pues porque si tú te libras del problema rápidamente, no has actuado éticamente, ¿no? Porque no has cumplido el principio de la beneficencia. Segundo principio. Tercer principio, la no maleficencia. A ver, aquí no hay un tema gramatical que me diga, beneficencia es no maleficencia. Claro, lo contrario, pues ser bueno es no ser malo. No. Esto no es gramática, esto es ética. Y la no maleficencia es otra cosa totalmente distinta a la beneficencia. La no maleficencia es un principio que nos obliga a no dañar a nuestros pacientes o a no poner en riesgo la salud o la vida de nuestros pacientes. Por lo tanto, ante una duda razonable que algo, como algún medicamento, algún tratamiento, alguna intervención, pueden exponer más al daño, pueden provocarle más daño que beneficio a esa paciente o a ese paciente, el médico debe pensarlo mejor y ver otras alternativas. Y ese tipo de acción en el cual tú priorizas no hacer daño se llama la no maleficencia. Y eso es en lo que se basa el principio hipocrático del primum non nocere, que es parte del juramento hipocrático. Entonces, mira la comparación. La beneficencia es un principio que te obliga a esforzarte, ¿ya?, para hacer el bien. La no maleficencia es un principio que te obliga a inhibirte. Son diferentes, ¿no? Entonces, yo no hago algo porque sé que puedo provocar daño. Entonces, ahí está la diferencia entre beneficencia y no maleficencia. Y finalmente la justicia, que es tratar a todo paciente con equidad. O sea, según lo que necesite, no con igualdad, no con igualdad, sino con equidad. Porque la igualdad es darle a todos lo mismo, eso es igualdad. Y a veces darle a todos lo mismo no es lo justo, ¿no? Porque si un paciente es analfabeto y tú le das la misma receta que le dices al otro paciente que sí sabía leer y escribir, esa igualdad no beneficia al analfabeto, ¿no? Entonces, la justicia no pasa por la igualdad, sino pasa por la equidad, que es darle a cada quien lo que necesita. Y si un analfabeto necesita otra forma de explicarle cómo va a tomar el medicamento, pues tienes que tomarte tu tiempo para explicarle, o dibujarle, o llamar a un familiar. La idea es que el paciente cumpla el tratamiento, ¿no? Esa es la idea. Entonces, eso es actuar con justicia, ¿ya? Dándole a cada quien la atención que requiere, porque cada persona pues son distintas a las demás, ¿no? La justicia también implica la no discriminación, que es algo parecido a lo que hemos dicho, ¿no? O sea, no discriminar y poner al servicio todo lo que se pueda brindar para su atención de salud, ¿ya? Entonces, ese principio es el llamado justicia, que es el cuarto principio ético. Ahora, ¿cómo funciona esto? Hay situaciones éticas en las cuales se tiene que priorizar un principio sobre el otro, porque a veces los principios chocan entre sí. Por ejemplo, solamente te voy a dar un solo ejemplo para que quede claro el asunto, ¿no? Si tú tienes un paciente que le quedan 6 meses de vida, éticamente, ¿cómo tenemos que hacer con ese paciente? ¿Cómo lo tenemos que manejar? Si sabemos que le quedan 6 meses de vida.
Por el principio de autonomía, tenemos que decirle, señor, le quedan 6 meses de vida, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa si tú así al paciente que entra, le dices, señor, ¿sabe qué? Le quedan 6 meses de vida. Puede ser que el paciente salga de tu consultorio y pues busque el primer rascacielos para acortar el sufrimiento, ¿no? Entonces, en lugar, o sea, tú has cumplido con el principio de autonomía, pero al darle ese tipo de información de esa manera, le has provocado un daño psicológico y las consecuencias que eso puede tener. Entonces, ¿qué ha pasado? Que han entrado en conflicto el principio de la autonomía con el principio de la no maleficencia. ¿Te das cuenta? O sea, actuar éticamente no es tan sencillo. Tienes que evaluar cada caso, cada situación. Entonces, doctor, no le tengo que decir, sí le tienes que decir, pero tal vez este no es el momento que tienes que decirle. Tienes que prepararlo para darle esa información en un momento más adecuado. Es como las pruebas de VIH. Ustedes se han dado cuenta que las pruebas de VIH no se venden como el Pregnosticón, que te lo venden en la farmacia y te puedes ir al baño de tu casa y te haces la prueba, ¿no? No porque sea difícil, sino porque por las consecuencias en la salud mental que puede provocar el que te enteres en tu baño de tu casa que eres VIH positivo. Entonces, por esa razón, las pruebas de VIH no se venden en la farmacia como las pruebas de Pregnosticón, sino que debe haber una consejería previa, una preparación al paciente para luego decirle que tiene el VIH, porque si se entera solo y sin ninguna preparación, puede traer serias consecuencias en la salud mental de esa persona, ¿no? Entonces, en resumen, cuando hay un conflicto entre dos principios éticos, y en este ejemplo he tratado de graficar el conflicto que hay entre la autonomía y la no maleficencia, tienes que priorizar. Y existe pues una jerarquía que está al pie de la lámina. En caso de conflictos, los principios de no maleficencia y de justicia, que se consideran principios públicos, son los más importantes, o sea, tienen prioridad, así, en ese orden, 1 y 2. En cambio, lo de autonomía son secundarios. O sea, si hay un conflicto entre no maleficencia y autonomía, prevalece la no maleficencia, porque estos últimos ocupan ese orden de jerarquía. Entonces, cuando tú veas una situación de ese tipo, tienes que evaluar cada caso y sopesar si estás cumpliendo con los principios y en caso que haya un conflicto, ya sabes cuál debes priorizar, ¿no? En ese orden de prelación, en ese orden de prioridad. Muy bien, entonces todo lo que he dicho ya está en las siguientes láminas: la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Ahora, en los últimos años vinieron otros temas más de ética, como les vuelvo a repetir, han empezado a aumentar las preguntas de ética y por lo tanto han empezado a aumentar también mis láminas en los temas de ética. Está, por ejemplo, las virtudes y valores de la ética, ¿no? De acuerdo a otras escuelas existen estos otros enfoques de la ética, ¿no? Que se basa en las virtudes y valores. Y estos son 4, básicamente: la sabiduría, el valor, el autocontrol y la justicia, ¿no? Allí, de alguna manera, se repite el principio de justicia que hablábamos hace un momento. La sabiduría, también llamada prudencia o phronesis, esa es la que vino en la pregunta hace pocos años, 4 o 5 años no más. Permite identificar las acciones correctas, saber cuándo y cómo realizarlas, ¿no? Por eso se habla de prudencia. Hay que hacer lo que se tiene que hacer, pero con prudencia. Sinónimo, phronesis. Y con ese término, repito, es como vino la respuesta de aquella pregunta. Pero tiene que ver básicamente con el conocimiento, ¿no? Con el saber. Luego viene el valor, también
denominado fortaleza, que te permite tomar las acciones a pesar de las amenazas, ¿no? Por defender tus convicciones, ¿no? Tus ideales. Entonces hay que tener firmeza, hay que tener fortaleza para poder orientar al paciente, que es lo que se tiene que hacer, a veces a la familia, ¿no? Entonces tienes que basarte en esa virtud, ¿no? Que es el valor o la fortaleza. El autocontrol, o también denominado templanza, es la virtud que te permite interactuar con otras personas y unirte ante las situaciones adversas, ¿no? Porque van a haber situaciones críticas en las que uno tiene que saber manejar esa situación, ¿no? Entonces, esa virtud se haría presente en ese caso. Y la justicia, que básicamente en este enfoque permite respetar las ideas de los demás sin abandonar las nuestras, ¿no? Entonces, traten de recordar también esto, chicos, porque, como les repito, ya vino en pregunta y esto está en el banco de datos, ¿no? Ahora, hace rato yo les hablaba de que teníamos que aplicarle el consentimiento informado a los pacientes, ¿no? Sin embargo, existen algunas excepciones en las cuales el médico está exonerado de pedir un consentimiento informado, ¿ya? Y de esas excepciones, las más importantes son cuando el juez lo indica, ¿no? O sea, si hay un mandato judicial, tú ya no necesitas pedir permiso, simplemente a partir del mandato judicial tú actúas, ¿no? Amparado en ese mandato judicial. Y la otra situación, eso se da básicamente en situaciones médico-legales, ¿no? Evidentemente. Y la segunda situación más común es cuando estás ante un paciente que está inconsciente y no tiene familia y estás ante una situación de vida o muerte. O se trata de un menor de edad o una persona inimputable, ¿ya? Que no tiene ningún familiar cercano y también en el que se tiene que actuar rápidamente para no poner en riesgo su salud. Entonces, en esos casos, además de otros que están ahí en la lámina, el médico puede eximirse de pedir el consentimiento informado, ¿no? Pero son situaciones muy concretas que hay que saber actuar dentro de ese marco para no meterte en problemas o en denuncias médico-legales, ¿no? Luego hay otros términos relacionados a la ética que también han venido en los exámenes, así es que por favor atentos con la revisión. Yo ya hice la chamba de buscarles el glosario, ya ustedes tienen la parte más divertida, que es simplemente la de leer y aprender, ¿no? La objeción de conciencia, esta por ejemplo vino hace algún tiempo, ¿no? Los médicos tenemos ciertos parámetros legales, científicos, pero también hay parámetros personales, ¿ah? Personales, que hacen que los médicos decidamos no tomar algunas acciones, ¿ya? No por un tema científico ni por un tema legal, sino por un tema personal, por un tema, como le llaman allí, un tema de conciencia. Por ejemplo, si tú no estás de acuerdo en administrar la píldora el día siguiente, porque para ti es un problema de conciencia en el sentido de que tú crees que es un método abortivo y como tú estás en contra del aborto, no puedes promover ese tipo de medicamentos, entonces tú te puedes inhibir de prescribir ese medicamento, alegando objeción de conciencia, ¿ya? Entonces, esa figura dentro de la ética existe, ¿no? Y nadie te puede sancionar por eso. Ahora, alguien preguntó alguna vez, ¿y entonces qué se hace con esa paciente que necesita y quiere ese medicamento, que está legalmente autorizado? Ah, simplemente la derivas a otro médico que no tenga esa objeción de conciencia, ¿no? Y con eso resuelto el tema. Tú
mantienes tus principios, tus valores, y la paciente consigue lo que busca, ¿ya? Entonces, pero tú has podido establecer esa objeción, ¿no? Bueno, igual existen otros términos que ya les pido que lo revisen, lo que es la deontología médica, la futilidad, la proporcionalidad. A ver, tal vez uno de los términos vinculados a la ética más conocidos, más populares, ¿no? Es el tema de la eutanasia, ¿no? Que es el bien morir, que es un tema de constante polémica a nivel ético, ¿no? Eh, es, como ya saben ustedes, en el Perú la eutanasia no está autorizada, no es un tema legal, ¿no? En otros países sí, ¿ya? Pero es un término que pues, genera siempre este tipo de polémicas respecto a si es posible darle una asistencia a un paciente terminal o con ciertas condiciones que desea poner fin a su vida y de qué manera la ciencia, la medicina podría ayudarlo, ¿no? Entonces, es uno de los temas más polémicos, al igual con el de la reproducción asistida, ¿no? Son temas que generan mucho debate. Otro término es la distanasia, también llamada obstinación, encarnizamiento o ensañamiento terapéutico. Esto, digamos, es el antónimo de la eutanasia, ¿no? Porque si la eutanasia se basa en recortar la vida para evitar el dolor y el sufrimiento, ¿ya? Por eso se le llama el bien morir, la distanasia es tratar de prolongar la vida lo más que se pueda, jugando, como dicen algunos textos, jugando a ser Dios. ¿Ya? O sea, lo mantienes vivo aunque esté en coma, ¿no? Con un respirador artificial y ya lleva semanas o meses, pero no, tú usas la ciencia y la tecnología para mantenerlo vivo, ¿no? Y esa acción dentro de la ética se llama pues la distanasia, ¿no? Ahora, algunos optan por la ortotanasia, ¿no? Que es una situación intermedia entre la eutanasia y la distanasia, ¿no? La ortotanasia significa que si tú ya tienes un paciente terminal, un paciente cuya situación, cuya evolución, pues es inexorablemente va a morir, eh, y la eutanasia no es una opción porque está prohibido, ¿no? Desde el punto de vista legal, y la distanasia no tiene mayor sentido tampoco porque no hay por qué insistir en mantenerlo vivo, eh, simplemente por el hecho de querer mantenerlo vivo. La situación intermedia entre ambos extremos es la ortotanasia, que es acompañarlo durante la muerte. Es decir, dejar que la muerte ocurra cuando debe ocurrir, de manera natural, pero durante ese periodo el acompañamiento implica aliviar el dolor o darle una calidad de vida durante el tiempo que la enfermedad siga su curso, ¿no? Hasta el último día. Entonces, evitarle dolor, sufrimiento, tratar de darle la mejor calidad de vida posible. Ese acompañamiento es lo que se llama ortotanasia. Y la muerte asistida es una variante de la eutanasia en la cual en la eutanasia es el médico o el personal médico el que le suministra alguna sustancia al paciente para terminar con la vida. ¿Ya? Esa es la eutanasia. Pero la muerte asistida o suicidio asistido es cuando el médico le da la indicación, pero quien ejecuta la acción es el paciente o su familia, ¿no? Por eso se llama un suicidio asistido o una muerte asistida, ¿no? Bueno, es una variante en donde un poco como que te lava las manos, ¿no? Pero simplemente es una variante. Entonces, de alguna forma, todos estos temas cubren las preguntas que hasta la fecha han venido, ¿no?
Ahora, si vienen otras preguntas, ya en la resolución de exámenes, de preguntas, de simulacros, ahí vamos a tener la oportunidad, si viene algún otro tema, de irlo incorporando, ¿no? Pero básicamente esto cubre la mayor cantidad de preguntas que han venido sobre bioética o ética médica en los exámenes. Ahora pasamos rápidamente a medicina legal. Obviamente, hablar de medicina legal o medicina forense en una clase de esta naturaleza nos obliga a un resumen muy concreto de los aspectos más importantes. Las preguntas de medicina legal no son tan frecuentes como las de ética, pero también han venido algunas, ¿ya? Pero hay que ser claros, no son tan frecuentes. A ver, en base a eso, ¿qué podemos hablar o qué podemos decir de la medicina legal? Bueno, esta es una especialidad médica que tiene una característica diferente a las demás especialidades, ¿no? Que esta es una especialidad que está adscrita o cuya función está ligada a la administración de justicia. En otros casos, el médico legista o médico forense o perito está al servicio del Poder Judicial o de la Fiscalía para poder determinar ciertas situaciones que deben aclarar algunas situaciones legales, ¿no? Entonces, esa es la característica más importante de la medicina legal, ¿no? Que es, digamos, una ciencia de apoyo a la administración de la justicia. Dentro de la variedad de ramas que tiene la medicina legal, es importante por lo menos destacar o reconocer las que más destacan, porque hace más o menos 12 años, 13 años, vino una pregunta que hablaba sobre la criminalística, ¿no? Y nos hacía ver, o nos daba más o menos esta definición, ¿no? Estudia los indicios de naturaleza médica que dejó un delincuente en la escena o de la víctima. Y la pregunta era, ¿a qué se refiere esa situación? Y la respuesta fue criminalística, ¿no? Entonces, eso nos advirtió que es importante tener una idea de las diferentes ramas en las que se desarrolla la medicina legal. Y aquí esta lámina tiene ese objetivo, ¿no? Entonces, otra tarea para la casa, por favor, revisar por lo menos el resumen de las principales ramas en las que se constituye la medicina legal. De lo que sí quiero hablar con un poco más de énfasis es de el concepto central de la medicina legal, que es la iatrogenia. ¿Qué cosa es la iatrogenia? La iatrogenia es, o se conoce como el daño que se le causa a un paciente como consecuencia del acto médico. Entonces, cuando uno causa un daño a un paciente involuntariamente, eso es esencial, entonces se dice que hemos cometido una iatrogenia, tanto a nivel físico, a nivel psicológico, cualquiera de los aspectos en los que se pueda dañar a un paciente, ¿no? Entonces, la iatrogenia es el término que etimológicamente significa hacer daño involuntario a un paciente como consecuencia del acto médico. En la práctica legal, la iatrogenia está vinculada al concepto de la mala praxis, porque hacerle daño a un paciente tiene que ver con haber hecho algo malo, ¿no? Entonces, la mala praxis es el término legal con el que nosotros podemos reconocer a la iatrogenia, ¿no? En otras palabras, si en algún momento algún médico está implicado en una situación de este tipo, a nivel de la fiscalía no se le acusa de iatrogenia, se le acusa por mala praxis, ¿no? O sea, es el término legal. La iatrogenia es el término etimológico, ¿no? Entonces hay que saber bien qué término es el que se usa en el campo correspondiente o determinado. Ahora, la mala praxis, aunque sea involuntario, un acto accidental, igual es un delito. Igual es un delito. Ese detalle tienen que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque en el marco legal, en el marco jurídico, jóvenes,
los delitos son de dos grandes tipos. Pueden ser culposos o pueden ser dolosos. Los delitos culposos son aquellos delitos que se cometen sin intención de provocar daño. O sea, no hay intención. En otras palabras, son actos accidentales, ¿ya? Involuntarios, pero al final provocas un daño y por lo tanto es un delito, ¿no? Atropellar a un paciente, perdón, a una persona. Atropellar a una persona es un delito culposo si es que se demuestra que ha sido accidental, que no ha habido la intención de atropellarlo. Porque la mayoría de personas que salimos de nuestras casas todos los días con el carro, no pensamos, a ver, ¿a quién atropello hoy día, no? Bueno, por lo menos creo que eso no sucede con la gran mayoría de personas, ¿no? Entonces, el atropellar a alguien es un delito, definitivamente, pero en la mayoría de los casos es de tipo culposo porque, pues, repito, no ha habido la intención de matar a una persona, ¿no? Y por lo contrario, el delito doloso sí es el que se comete con voluntad, ¿no? Es lo que se conoce popularmente como el delito que se comete con premeditación, ventaja y alevosía, ¿no? O sea, ahí sí tú saliste de tu casa y dijiste a este hoy día le doy su merecido, ¿no? Entonces, ha sido con voluntad a dañar. Ya, ese es un delito doloso. Obviamente, ambos son delitos, el culposo y el doloso, pero el doloso pues tiene una sanción mucho mayor, ¿no? Que los delitos culposos. Pero igual el culposo, según el grado y la naturaleza, te puede guardar por mucho tiempo en la cárcel, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de no cometer ningún delito, ¿no? Por más culposo que sea, puede generarte muchos problemas. Ahora, hace 4 años, me parece, vino una pregunta sobre lo que está aquí abajo. Miren, ¿ah? Una pregunta que hablaba de evento adverso. Entonces, vamos a aclarar, ¿ya? La mala praxis, que equivale a la iatrogenia, es el acto, es la mala práctica, ¿ya? O sea, es el acto errado, el acto fallido que has realizado, ¿no? Y esa mala práctica, esa mala praxis provoca un daño, ¿ya? Y ese daño que se provoca al paciente es el que se conoce como evento adverso. Entonces, quiero aclarar esto porque muchos confunden que el daño se llama mala praxis o iatrogenia. No, el daño es el resultado de la mala acción, de la mala práctica, de la mala praxis, ¿ya? Esa mala praxis, como consecuencia, provoca el daño. Entonces, en este esquema o en esta secuencia, la mala praxis sería la causa y el efecto sería el evento adverso. Tengan cuidado porque ese término evento adverso ya ha venido en examen. ¿Qué más podemos hablar desde el punto de vista de la medicina legal? Existen dentro de las malapraxis o iatrogenias 4 tipos según sus características, ¿ya? Hay malas praxis que se denominan imprudencia, otras impericia, también negligencia o inobservancia. ¿Ya? Entonces, no todas las iatrogenias o malapraxis son iguales. Todas son delitos culposos, pero no todas son iguales. Hay características que diferencian y esta lámina hace presente esas diferencias, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la imprudencia? Es hacerle daño a un paciente involuntariamente como consecuencia del acto médico. ¿Ya? Esa es la definición general de toda mala praxis. Pero ¿cuál es la característica específica de la imprudencia? Que ese daño se hace porque no se tomaron precauciones. O sea, no te preparaste bien. Y producto de no haberte preparado bien, de no haber preparado al paciente, preparado todas las circunstancias, eso provocó el daño.
Por ejemplo, si no pediste el riesgo quirúrgico y te metiste a esa sala y se produjo un paro cardíaco, esa es una imprudencia. O entrar a sala sin saber el grupo sanguíneo y factor, y en el momento necesitas una unidad de sangre y no sabes qué vas a pedir porque no tomaste la precaución de tener ese dato anotado. Todas las consecuencias que eso provoque corresponden a imprudencia. ¿Ya? Recuerda, imprudencia, no estar preparado. El otro tipo se llama impericia. La impericia es cuando el daño provocado involuntariamente en el acto médico se debe a que no se dominaba o no se conocía el procedimiento o el arte o la técnica del procedimiento. En otras palabras, no estabas preparado para hacer y lo hiciste. No estás preparado para operar y operas. No estás preparado para tener un parto podálico y te metes a atenderlo. Entonces, todos los daños que provoque esa acción se llaman impericia. O sea, ha sido una iatrogenia por impericia. La negligencia, tal vez la más conocida y la más popular de todas las malas praxis, es cuando provocas el daño involuntariamente siempre, recuerda, por eso es culposo, durante el acto médico o como consecuencia del acto médico, pero aquí la razón por la cual provocaste el daño es simplemente por descuido. Descuido, te descuidaste, al mejor cazador se le da la paloma. Y producto de ese descuido, terminaste haciendo daño al paciente. ¿Ya? Si eres anestesiólogo y dejas a la paciente allí dormida mientras están en el acto quirúrgico y te sales a fumar al pasadizo porque como tú ya eres el trome, el mejor, el non plus ultra, entonces estás recontra confiado, pues, y al regresar el paciente ya está vegetal porque no estuviste presente para regular algún parámetro, ¿no? Entonces, no te pueden acusar ni de imprudencia porque eres bueno, te preparas bien, todo está correcto. Tampoco de impericia porque eres especialista en la materia, pero sí por negligencia porque simplemente te descuidaste, pues. ¿Ya? Y como yo te dije, al mejor cazador se le va la paloma, ¿no? Entonces la negligencia es tal vez la imprudencia más común, más frecuente. Y la inobservancia es cuando la iatrogenia, o sea, el daño involuntario del paciente, es porque no se cumplieron los protocolos. No se cumplieron los reglamentos, las guías de manejo, y producto de no haber cumplido el procedimiento establecido, se provocó el daño. Inobservancia. Ahora, ¿quién evalúa cada situación? El médico legista, pues. Y el médico legista es el que determina qué tipo de mala praxis es la que has cometido. Ahora, queda claro que puede que cometas una o una combinación de estos tipos. Puede haber una imprudencia junto con una negligencia o una inobservancia. O sea, ya eso lo determinará el médico legista o perito, ¿no? ¿Qué otra cosa han venido en los últimos exámenes? La relación entre mala praxis, iatrogenia y otros términos, ¿no? Bueno, ya explicamos que la mala praxis es la iatrogenia, desde el punto de vista etimológico se llama iatrogenia, desde el punto de vista legal se llama mala praxis, que es la que provoca el daño, que es a lo que se denomina evento adverso. Hasta ahí estaba fácil, estaba simple. Ahora, producto de otra pregunta hemos tenido que diferenciar que los eventos adversos pueden ser de dos tipos, dependientes y autónomos, ¿no? Es decir, el dependiente es la iatrogenia propiamente dicha o está vinculada a la iatrogenia propiamente dicha. ¿Por qué? Porque se asume que el daño depende del acto o del descuido del médico, ¿ya? Pero también pueden haber eventos adversos, o sea, daños imprevisibles de tipo autónomo,
que ya no dependen del médico, sino de la reacción del cuerpo. Por ejemplo, si colocas una vacuna y generan un shock anafiláctico, ese evento adverso sería de tipo autónomo, ¿no? Porque es un daño imprevisible que básicamente depende pues de cada organismo, ¿no? Entonces, allí se marca una diferencia entre los tipos de evento adverso, ¿no? Luego también han venido términos como el evento centinela, el error médico y el cuasi incidente, ¿no? El evento centinela es toda lesión grave o muerte que justifica la necesidad de iniciar una investigación o vigilancia para adoptar una respuesta inmediata. Es decir, en medicina legal, cuando ocurre algún daño grave, producto de una iatrogenia, este daño grave puede ser el motivo de iniciar toda una investigación. A ese daño inicial se le llama evento centinela, ¿no? El que desencadena un proceso de investigación. Luego, el error médico es el evento adverso o cuasi incidente que es prevenible. Ese es otro, en la terminología, a eso corresponde el término error médico, ¿no? Luego, el cuasi incidente es el evento que casi ocurrió o que ocurrió y nadie tuvo conocimiento y no provocó ningún daño. A veces sucede pues que hay cosas que ocurren y nadie se entera, porque son daños de menor o de menor intensidad o de intensidad leve, y a veces pasa desapercibido. Bueno, ese tipo de circunstancias, ese tipo de eventos se conocen como cuasi incidente y forman parte del glosario de términos que yo les recomiendo deben tener presente, ¿no? Las siguientes láminas ya son una compilación de otros temas que tienen que ver también con la medicina legal, como es la tanatología forense. En esta parte de las láminas hay que reconocer los tipos de muerte, ¿no? El concepto de muerte, cuáles son los signos cadavéricos, ¿no? que caracterizan al proceso de la muerte, el enfriamiento, la rigidez cadavérica, ¿no? Las livideces e hipostasias como la putrefacción. Es importante tener claro el proceso de muerte, cómo va la evolución, y también los diferentes tipos de muerte, porque ya han venido preguntas sobre esto, ¿no? La muerte súbita, la muerte violenta, aparente, natural, y los tipos de necropsia, ¿no? Los tipos de necropsia, mal llamada por muchos autopsia. La necropsia puede ser de dos tipos en general, la necropsia médico-legal y la necropsia clínica, ¿no? Ahí les dejo las diferencias entre uno y otro. Solo les digo que en una pregunta que vino también ya hace casi 15 años, la pregunta decía, ¿cuándo se hace una necropsia médico-legal? Y en ese momento la respuesta fue cuando el juez lo autoriza, ¿no? Pero evidentemente yo sugiero, porque no vamos a invertir los minutos aquí en leerles la lámina, que repasen la lámina y comparativamente vean las diferencias entre una necropsia médico-legal y una necropsia clínica. Y finalmente, chicos, un par de cosas interesantes sobre mercadeo social, que de los tres temas es el que menos ha venido, pero como ya les dije, la idea es estar bien preparados y darles la información más completa posible para aumentar sus probabilidades de respuestas correctas en las preguntas que puedan venir en los exámenes, ¿no? De eso se trata este esfuerzo que están haciendo para repasar temas que en condiciones normales no los repasarían, seamos sinceros, ¿no? Entonces, el mercadeo social es uno de esos últimos temas que hay que conocer. El mercadeo social también se le llama marketing, o está basado en el concepto de marketing, ¿ya? O marketing social, que tiene como propósito básicamente influir en los comportamientos de las personas, ¿ya? Cuando tenemos el marketing comercial, el comportamiento trata de inducir una actitud de compra o de consumo, ¿no? Entonces, el marketing orientado al lado comercial básicamente tiene ese propósito: convencer a la gente, a las personas, inducirlas a que tomen ciertos comportamientos de consumo. Está claro, ¿no? El bombardeo
diario, frecuente, desde que naces hasta que mueres, por vía aire, mar y tierra, o sea, revistas, televisión, radio y ahora internet, es pues impresionante, ¿no? Todo eso constituye el marketing comercial. Pero también hay el marketing social, que es el otro tipo de marketing que busca orientar tu comportamiento hacia mejorar tu calidad de vida, mejorar tus costumbres, mejorar tus comportamientos en beneficio de tu salud. Ese es el marketing social. Pero ambos, tanto el marketing comercial como el marketing social, tienen como base teórica, anatómica y funcional un mismo origen, que es el reflejo condicionado. Yo imagino que a estas alturas de su vida, con DNI azul, y luego de haberse recibido de médicos, conocen lo que es el reflejo condicionado, ¿no? Aquel experimento en el que Pavlov demostró que era posible condicionar o predisponer una reacción, ¿ya? A lo que él le llamó un reflejo, ¿no? Y ese experimento, que todos lo conocemos, que consistió básicamente en hacer que un perrito aprenda a reconocer un estímulo y lo asocie con una idea, producto de lo cual generaba una reacción, es la base anátomo-funcional del marketing, ¿no? Ustedes recuerdan, pues primero el perrito era expuesto a la comida, luego era expuesto al sonido de una campana y luego se le enseñó a asociar el sonido de la campana con la comida y finalmente el perrito reaccionaba a la campana como si fuera la comida, por un efecto de asociación, ¿no? Y esa respuesta del perrito, que era un comportamiento inquieto en busca del alimento, las secreciones gástricas y todo el fenómeno, se desencadenaba no por la presencia de alimento, sino por el sonido de la campana, que ya había sido incorporado por el perrito como el equivalente a la comida, ¿no? Ya. Eso es la base del marketing. Porque si ustedes se dan cuenta, diariamente, en todo momento, estamos siendo estimulados por ciertas señales, por ciertas campanas, entre comillas, que nos hacen evocar o nos hacen asociar ciertas situaciones relacionadas a ese tipo de idea, ¿no? Y eso se va construyendo poco a poco. La base del marketing es una orientación del comportamiento. Por ejemplo, si yo les invito a que recuerden la imagen de un conejito muy bonito, de peluche, tocando un tamborcito, estoy seguro que ya sin decirles la pregunta, muchos ya automáticamente han asociado esa imagen con un producto que es las pilas Duracell. Si esto ha ocurrido así, como que de hecho tengo muchos años demostrando que eso sucede en plena clase en vivo y en directo, supongo que no habrá mucha diferencia con la clase virtual, no es otra cosa que la demostración que todos hemos sido inducidos a este tipo de reflejo condicionado. Yo te he dado la idea del conejito, ¿y cuál ha sido tu respuesta? Duracell. Y así como hay esa acción, que no es magia, no es ilusionismo, es simplemente un reflejo condicionado aplicado a algún comportamiento que cuando tú quieras, ¿y con qué asocias eso? Con que es un producto, una pila de larga duración. Entonces, cuando tú quieras comprar una pila, ¿cómo funciona esto? Cuando tú quieras comprar una pila y te digan, oye, pero tiene que ser una pila que dure, ¿qué se te va a venir a la cabeza? Se te va a venir la pila Duracell. Y vas a ir a la tienda y vas a pedir una Duracell. Claro, si la plata te alcanza, ¿no? Porque si no te alcanza, te vas a pedir una Panasonic, ¿no? Que te va a durar 10 veces menos, pero te alcanza, ¿no?
pero en general ya la marca se logró posicionar en tu cerebro, ¿no? Y de alguna manera te asocia o te condiciona a tener ese comportamiento. Muchos, y ese es otro fenómeno, otro ejemplo, muchos hemos crecido pensando, cuando uno va y pide la tienda DM Quaker, y muchos crecieron y aprendieron que Quaker era el alimento, cuando Quaker es el nombre comercial que corresponde a la avena, ¿no? Entonces, cuando ya te informan eso, ya fue demasiado tarde, ¿no? Porque cuando tú quieres comprar, bueno, antes más que ahora, porque ahora hay muchos más productos similares, ¿no? Ibas al mercado y pedías, deme Quaker, ¿no? Tú no pedías deme avena. Y lo que estás viendo es deme la marca Quaker. Entonces, todos esos fenómenos actúan a nivel inconsciente. Ya, esa es la base teórica del mercadeo o el marketing, tanto comercial como social. Ahora, la pregunta, ¿y esto qué tiene que ver con salud pública? Es que ya les dije, si el marketing comercial ha demostrado que es posible capturar a nivel subconsciente el comportamiento de compra de las poblaciones, de las personas, por más inteligentes que seamos, ¿ah? No es, igualito, somos como el perrito de Pavlov. Por eso si alguno luego de estos ejemplos le ha dado ganas de mover la colita, mueva nomás. Porque en el fondo todos venimos de una misma base filogenética, ¿no? Entonces somos seres vivos. Y entonces todo eso funciona para el market, para la conducta de consumo o de compra. También los expertos en marketing social dicen, también podemos enseñar a la gente o exponer a la gente a estímulos cuya respuesta sea adoptar cambios, adoptar comportamientos saludables. Y el hecho de manejar bicicleta, el hecho de caminar, de hacer actividad física, también debiera ser un comportamiento que se logre incorporar en el subconsciente de las personas. Y entonces, esa es la razón por la cual se trata de implementar las técnicas de mercadeo social o marketing social para estimular ciertos comportamientos como el lavado de manos, el cubrirse al toser, el uso de mascarillas, ¿no? El hervir el agua y todos los comportamientos que pueden tener un efecto beneficioso en la vida, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Ahora, han metido pocas preguntas de mercadeo social, es verdad. Han metido básicamente tres. Una que tenía que ver con la segmentación, que es una estrategia del mercadeo en el cual diferenciamos al público objetivo. Segmentar significa clasificar o diferenciar. Entonces, una técnica que usa con mucho éxito el marketing o el mercadeo es diferenciar los públicos, ¿no? Entonces, si tú eres un público joven, te mandan mensajes que interesen al público joven. Si eres un niño, tal cual, y si eres un adulto mayor, lo mismo. O sea, cada tipo de público tiene un mensaje diferente y eso se llama segmentación. Lo mismo, si eso ocurre a nivel comercial, también a nivel de salud, porque si tú quieres que un joven, por ejemplo, tenga comportamiento sexual responsable, la técnica que vas a usar para estimular ese tipo de comportamiento en los adolescentes o en los jóvenes va a ser distinto al que vas a usar en los adultos, ¿no? Y entonces esa diferenciación que se hace está bajo la denominación de segmentación. El otro término que vino en una pregunta fue nicho de mercado. Estoy seguro que muchos de ustedes cuando escuchan nicho de mercado piensan en el mercado, ¿no? O sea, piensan en la plaza, piensan en el centro comercial, ese es el mercado. No, el nicho del mercado, jóvenes, no son los que venden. ¿Saben qué cosa es el nicho del mercado? Son los que compran, son los que consumen. Entonces, hablar de nicho de mercado, y vuelvo a repetir, es un término que vino en una alternativa, en una pregunta hace tiempo, no es hablar, por ejemplo, de gamarra. Ya, por poner un ejemplo, gamarra no es el nicho del mercado. Y estoy seguro que muchos piensan que gamarra es un nicho de mercado. No, gamarra no es el nicho de mercado. ¿Saben quién es el nicho de mercado? Los que van a comprar a gamarra. ¿Ya?
Es decir, el nicho del mercado son los que consumen un producto en un momento determinado. Entonces, Gamarra concentra un conjunto de vendedores de ropa porque saben que hay un público que necesita comprar ropa y pues muchos de ellos van a ir a Gamarra. Igual en Compuplaza o Wilson se concentran los que venden servicios de informática, computadoras, programas, y entonces la gente cuando quiere comprar un producto de ese tipo, dentro de sus alternativas es ir para allá, ¿no? ¿Se han preguntado ustedes por qué las farmacias están tan pegadas unas con otras actualmente? Ese es un fenómeno que antes no existía. Hoy día tú tienes cuadras tomadas de farmacias. ¿Por qué? Porque quieren aprovechar el nicho del mercado. Y se juntan sobre todo cerca de los centros hospitalarios, ¿no? Como, igual que las funerarias. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren es captar la gente que necesite medicamentos o que necesite un servicio funerario. Entonces, el nicho del mercado es el conjunto de compradores o consumidores de un producto particular que quieren ser captados o capturados por quienes ofrecen esos servicios. Y la técnica es el de juntarse, ¿ya? Para poder captar y atraer a ese nicho de mercado. Entonces, el nicho de mercado, chicos, los consumidores. Y la última pregunta, el último tema que vino fueron sobre las 4P del mercadeo social, que son las P de producto, precio, plaza y promoción. ¿Ya? Esto vino en 2 preguntas, así es que atentos con el datazo. Cuando tú haces un plan de mercadeo social, este plan de mercadeo, o plan de marketing, como quieras llamarlo, ya te he dado la información que se hace para lograr cambiar comportamientos y conductas o hábitos de las personas, ¿no? Para mejorar su salud. Estamos hablando de mercadeo social, ¿no? Entonces, este proceso tiene etapas, ¿no? La primera etapa es la de hacer el análisis o investigación de mercado, que en el caso del mercadeo social o marketing social significa estudiar a la población para saber cuáles son o sea, vas a estudiar el problema que quieres resolver en la población. ¿Ya? Y entonces, el primer paso es el investigación del mercado, que no es otra cosa que investigación del problema. O sea, tú tienes que profundizar en el problema que quieres resolver. Por ejemplo, embarazo en adolescentes. ¿Por qué hay tanto embarazo en adolescentes en esta comunidad? El hábito tabáquico. ¿Por qué hay tanta gente que fuma en esta población? Y así, el problema que tú quieras resolver a través del marketing social para cambiar comportamientos, tienes primero que investigar y profundizar en las características del problema. Una vez que ya tienes el problema conocido, ya te has informado bien, empiezas a seleccionar actividades que vas a desarrollar dentro de tu plan. Y para eso te vas a guiar por las 4P. P de producto, por ejemplo, si el producto es el tabaco, el cigarro, ¿qué acciones podemos tomar para alejar el cigarro o para limitar el acceso al cigarro de la población? ¿Ya? Esas serían las actividades ligadas al producto, que es el problema. Luego el precio, la parte económica. ¿Cómo puedo intervenir la parte económica del cigarro para alejarlo también de las personas? Por ejemplo, aumentar el precio, aumentar el impuesto. Son actividades que tienen directamente una acción sobre el precio del producto para encarecerlo y alejarlo de las personas. O sea, ¿qué estamos haciendo ahorita, chicos? Estamos identificando acciones o actividades que podríamos hacer en nuestro plan de mercadeo para resolver el problema del hábito tabáquico. Pero estamos guiándonos de estas 4P, ¿ya? Que es un poco el acrónimo o la mnemotecnia que nos ayuda a recordar. La plaza es el lugar donde el problema se presenta. Entonces podríamos nosotros regular o tomar acciones para regular, por ejemplo, la venta de cigarros. Colocar, por ejemplo, restricciones en horarios o no venderle a los menores de edad, etcétera, ¿no?
Entonces ya estamos regulando la plaza que correspondería al lugar donde el producto o el problema se presenta. Y la última P es la promoción, que corresponde ya a toda la parte de la publicidad, ¿no? ¿Cómo hacemos para que a través de la publicidad podamos cambiar el comportamiento del hábito tabáquico de la población? Y entonces, por ejemplo, en el Perú, una acción legal y publicitaria fue el tema de que en la propaganda de cigarros se tenga que poner fumar es dañino para la salud, ¿no? Esa es una acción de mercadeo social. O de repente en las cajetillas de cigarro, no sé si ustedes se han dado cuenta, de lejos, no porque ustedes no fuman, ¿no? Pero por cultura general han visto en las cajetillas que hay una foto de un paciente terminal. Ese también es una acción de promoción o publicidad que trata de informar a los usuarios de que ese puede ser su destino y de esa manera disuadirlos del hábito de fumar. Entonces, todo ese conjunto de acciones que se basan en el producto, precio, plazo, promoción, que son las 4P del mercadeo, van a tener algún nivel de impacto en la solución del problema que querías resolver. Y para saber si has podido resolver o has tenido algún impacto en disminuir ese problema, vendría el último proceso, que es el proceso de evaluación y control, ¿ya? Bueno, de esta parte, lo más importante es que recuerdes cuáles son las 4P y cómo es que se usan para poder identificar a nivel de cada una de ellas las actividades que se pueden desarrollar. Las siguientes láminas, ya para terminar, es una descripción de cada una de las P: el producto, el precio, la plaza del mercado y la promoción o la publicidad. Muy bien, chicos, con eso hemos acabado.